Radio Gracia y Paz, acompañándote cada día. Continuamos hoy considerando el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, aquí en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Y decíamos en nuestro programa anterior que esta mujer, que hasta ahora se había mostrado imprudente y descortés, había tenido un cambio de actitud. Se mostraba ahora más receptiva. Sin embargo, notamos que ella todavía estaba pensando solamente en lo físico y por eso no podía remontarse más allá del nivel del agua del pozo al cual había ido para sacar agua. Dijimos también que ella se había identificado como descendiente de Jacob, quien había cavado ese pozo. Y vimos que Jesús, en su respuesta, le aclaró que él no estaba hablando en cuanto al agua del pozo de Jacob, solo la estaba usando como contraste. Señalamos además que 2/3 de la superficie de la tierra es agua, y hay multitudes hoy en día que constantemente buscan y encuentran el agua física. Sin embargo, son muy contados los que están buscando el agua espiritual. Pero notemos ahora que Jesús ha despertado un deseo por esta agua espiritual en el corazón de esta mujer. Leamos entonces el versículo 15 de este capítulo 4 de Juan. La mujer le dijo: «Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla». Ella tiene sed del agua espiritual, pero le es muy difícil apartar su pensamiento del agua de ese pozo. Ahora el versículo 16 dice: Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido, y ven acá». Esta es una pincelada maestra de Jesús. El agua está a la disposición de todos, pero hay una condición. Se precisa tener sed, es decir, debe haber una necesidad. Ella por eso ahora debe reconocer que es pecadora. «Ve, llama a tu marido», le dice él. Es una frase que, en este caso, es quisquillosa, pues ella había tenido 5 maridos, pero ahora no tenía ninguno. El hombre con el cual vivía con ella en adulterio. Nuestro Señor insiste en que cuando usted, amigo oyente, viene a Él, tiene que reconocer y confesar su pecado. Todos los secretos tienen que ser descubiertos delante de Él. Pero notemos ahora que la mujer nuevamente se pone impertinente. Leamos los versículos 17 y 18. Respondió la mujer y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Ella tenía razón en cuanto a eso. Vivía en adulterio. Aquí tenemos pues una pecadora. Uno de los motivos por el cual ella no era tan popular con las mujeres del pueblo era porque era demasiado popular con los hombres del pueblo. La mujer está pues conmovida con lo que Jesús le ha dicho, pero parece que ella quiere cambiar de tema y entrar entonces en un argumento religioso. Note usted lo que dice aquí en el versículo 19 y el versículo 20. Le dijo la mujer: «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Ahora esto sí que se prestaría para un buen argumento religioso. ¿A dónde va usted para adorar? ¿Adora en este monte o en Jerusalén? En aquel entonces esto causaba muchos argumentos. Hoy en día hay muchas personas que quieren arguir en cuanto a la religión, pero no quieren vivirla. Estamos persuadidos que la mayor parte de la superficialidad que se halla en las iglesias está allí porque hay un encubrimiento de pecado. Creemos que en nuestras iglesias hay mucha hipocresía. Hay una avenencia con la maldad y una negativa de oponerse al pecado. Es fácil predicar en cuanto al pecado que los moabitas cometieron hace unos 4,000 años. Pero ¿qué de nuestros propios pecados hoy en día, amigo oyente? Fue el hermano de Henry Ward Beecher quien dijo: «Me gusta el sermón donde un solo hombre es el predicador y un solo hombre se halla en la congregación, y cuando el predicador dice: tú eres aquel hombre, no hay ninguna equivocación en cuanto a quién está hablando». Hay muchos predicadores hoy en día que tienen miedo de predicar en cuanto a los pecados de los hermanos. Hace algunos años, un predicador estaba hablando en una conferencia familiar y daba una serie de estudios sobre los primeros 8 capítulos de la Epístola a los Romanos. De costumbre no se usa esto entre creyentes porque Pablo trata el pecado. Y en el principio el predicador sintió que había cierto resentimiento de parte de los hermanos. Pero 2 o 3 días después de comenzar el estudio, el Espíritu Santo empezó a abrir los corazones duros. Un señor que parecía ser el santo más pomposo y piadoso, vino donde estaba el predicador y quiso confesar sus pecados. El predicador le dijo que no se los confesara a él, sino que fuera al gran sumo sacerdote, al Señor Jesús.
Él le escucharía, y cuando confesara su pecado, sería perdonado. ¿Y qué cambio se realizó en la vida de este hombre? En esa misma conferencia, otros 2 predicadores vinieron a ver a este evangelista en privado y le dijeron, ¿predica usted de esa manera en su iglesia? A lo cual el evangelista respondió que sí. Pero descubrí, continuó diciendo, que había entre la congregación un grupo de super santos a quienes les gustaba criticar al predicador, quitando así la atención de sus propias necesidades espirituales. Estos que se creían tan espirituales nunca asistían a los cultos de oración ni al estudio bíblico, pero siempre querían ser muy activos. El hecho es que hasta querían manejar la iglesia, pero no querían tratar el pecado que había en sus propias vidas. Pues bien, nuestro Señor no evitó la cuestión. Creemos que si uno de veras tiene algún argumento religioso, es decir, si realmente tiene dudas honestas, las perseguirá hasta cuando encuentre la solución. De modo que nuestro Señor trató este tema con esta mujer. Leamos ahora los versículos 21 y 22 de este capítulo 4 de Juan. Jesús le dijo, «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos». Para esta mujer lo importante era si debía adorar a Dios en este monte donde los samaritanos le adoraban, o si debía ir a adorarle a Jerusalén donde lo hacían los judíos. Y Jesús le dijo que vendría el día cuando Dios no sería adorado en ninguno de los 2 lugares. ¿Por qué? Bueno, porque la salvación viene de los judíos. Nuestro Señor Jesucristo era judío. Hasta esta mujer junto al pozo le había llamado judío. Continuemos ahora con los versículos 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por eso, amigo oyente, el lugar donde usted adora a Dios no es lo importante, no es dónde, sino cómo le adora lo que es importante. Nuestro Señor le contestó muy adecuadamente. Dios es espíritu, y no es necesario que uno corra a este o aquel lugar. Los que le adoran de verdad deben adorarle en espíritu y en verdad. Ahora el versículo 25 dice, le dijo la mujer, sea que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Aún los samaritanos esperaban la venida del Mesías. Y esto es algo muy interesante. Hoy en día, la segunda venida de Cristo es esperada y anhelada por aquellos que son de Él. Hay ciertos miembros de iglesias, los cuales no son creyentes en verdad, que tienen un presentimiento de que pueda venir Jesucristo. Dicen que no creen en su segunda venida, pero la posibilidad de que Jesucristo pronto vuelva es algo que constantemente les perturba. Hace muchos años, un ateo en Londres hizo la declaración de que la cosa que más le perturbaba era que la Biblia pudiera ser verdad y que Jesús pudiera venir otra vez. Si viniera, este hombre se daba cuenta de que se hallaría en un gran apuro. Y amigo oyente, es muy cierto que se hallaría en muchos apuros. Notemos ahora que esta mujer samaritana tiene un interés profundo y un anhelo ávido en su corazón. Los versículos 25 y 26 dicen, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¡Cuán majestuosa y sublime es esta declaración, amigo oyente! Esta mujer ahora se halla cara a cara con el Salvador del mundo y con el Mesías. Amigo oyente, la pregunta que nos gustaría hacerle a usted hoy en día, no importa dónde esté ni quién sea o cómo esté, es esta. ¿Se ha hallado usted alguna vez cara a cara con el Señor Jesucristo? Amigo oyente, esta mujer se halló en su presencia. Yo soy el que habla contigo, le respondió el Señor Jesús. Y continuemos con los versículos 27 al 30. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta mujer había aceptado como Salvador y Mesías al Señor Jesús por fe, y ahora corre a la ciudad para contárselo a otros. Fíjese usted que no habló con las mujeres porque no se hablaban. Algunos de esos hombres tenían tratos con ella,
y tenían mucho interés en saber si este Jesús de quien ella hablaba podía de veras contar todo lo que ella había hecho. Por tanto, aquí tiene usted lo que sucedió. En el versículo 30 dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Los hombres vinieron a causa del testimonio de la mujer, y es muy importante que veamos eso. El hecho de que la mujer testificó a otros es evidencia de su fe. Continuemos con los versículos 31 al 34. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El motivo para que Jesús pasara por Samaria fue para que hiciera la voluntad del Padre, fue para alcanzar a esta mujer. En los versículos 35 al 38, el Señor continúa hablando y dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Recuerde usted que esto tuvo lugar allá en el mes de diciembre. El tiempo de la siega en esa región sería en el mes de abril. Creemos que en esta edad en que vivimos hoy en día, nuestro trabajo es el de sembrar. Por medio de la radio tratamos de sembrar la palabra de Dios. Creemos que las iglesias y las diferentes organizaciones cristianas locales son las que segarán, y esperamos que esto sea verdad, que muchos testifiquen de esto. Un pastor dijo una vez que a causa de los mensajes radiales, ha recibido en su iglesia más de 100 miembros. Estamos alcanzando a muchísimas personas que desean saber a dónde ir para ser instruidas en la palabra de Dios. Los pastores dicen que muchas personas han escuchado la transmisión del mensaje del Evangelio y luego se han dado cuenta de que deseaban más de la palabra de Dios. Por tanto, se asociaron con una iglesia donde se enseña la palabra de Dios. Bien, continuemos ahora con el versículo 39 de este capítulo 4 de Juan. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Muchos fueron alcanzados en Samaria, a través de esta mujer que tenía un pasado de dudosa moralidad. ¿No es esta una declaración conmovedora? Continuemos ahora con los versículos 40 al 42. Entonces vinieron los samaritanos a él, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Qué cosa más maravillosa tenemos aquí! Ahora vienen al agua viva y beben de él. La única condición era la de tener sed. Amigo oyente, usted nunca sabrá que tiene sed sino hasta cuando sepa que es pecador. El profeta Isaías dice en el capítulo 55, versículo 1 de su profecía, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y en el capítulo 7 de este Evangelio de Juan, versículo 37, leemos, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Usted recordará que el Señor Jesús se paró en el templo y alzando la voz dio esta invitación. La condición entonces es tener sed. Pues bien, en este caso fueron muchos los samaritanos que vinieron a él y bebieron. Hoy en día encontramos situaciones similares a este testimonio de la mujer samaritana. Son muchos los que llegan a conocer a Cristo por medio de la influencia de otros. El hecho es que el efecto que tiene una vida sobre otras vidas, el impacto de una personalidad sobre otra, es lo que muchas veces causa que una persona conozca a Cristo. Pero nuestra fe tiene que mantenerse en algo que sea más sólido, más seguro que simplemente una persona humana. Un joven puede tener padres extraordinarios, y por medio de la influencia de sus padres puede llegar a conocer a Cristo y vivir según la luz de aquellos padres. Pero si este joven no tiene ningún contacto personal con Cristo mismo, entonces más tarde lo veremos tropezando y cayendo cuando ya no tenga la influencia de sus padres. Y esto ha ocurrido repetidas veces. Es cosa maravillosa ejercer una influencia sobre otro para Cristo. Pero no deje, amigo oyente, que las cosas se queden allí.
asegúrese que el individuo tenga su propio contacto y relación personal con Jesucristo. Vemos que esto fue lo que sucedió con aquellos samaritanos. Y hoy en día esto es también de mucha importancia para los padres que son creyentes en Cristo. Y así termina el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Y llegamos ahora al caso en que Jesús sana al hijo de un noble. Leamos los versículos 43 al 46 de este capítulo 4 del Evangelio según San Juan. 2 días después, salió de allí y fue a Galilea. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Fíjese usted que Juan nuevamente presenta los datos geográficos al narrar este incidente. Jesús sale de Samaria y va a Galilea, y algunos galileos creen en él porque le habían visto en la fiesta y habían observado las cosas que él había hecho. Va a Caná de Galilea porque allí hay un noble. Sin embargo, el noble tiene un hijo que está en Capernaum. Ahora el versículo 47 dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Aquí tenemos a un padre que ejerció fe a favor de su hijo, y esto ilustra lo que acabamos de decir. Asegúrese, amigo oyente, de que su propio hijo tenga un contacto personal con Jesucristo. Lo esencial habría sido que el padre trajera a su hijo a Cristo. Creemos que tenemos el derecho de esperar que nuestros seres amados lleguen a Cristo. Debemos ejercer nuestra propia influencia sobre las vidas de otros. Creemos que usted, amigo oyente, tiene que servir de buen testimonio ante sus seres amados y tiene que manifestar en su propia vida que tiene una fe viva en Cristo y que ésta es práctica. Un día, un miembro de una iglesia vino a visitar a su pastor. Desafortunadamente, aunque este caballero era oficial de la iglesia, su vida no era muy buena. Él le pidió al pastor que orara por la salvación de su hijo. Su hijo había huido de la casa, y la verdad es que realmente no se podía culpar al hijo por lo que había hecho. Además, este padre le pidió al pastor que hablara también con el muchacho. Pero el pastor le dijo con toda franqueza que él no podría hablar con el muchacho. Le dijo, hermano, usted ha criticado tanto al pastor, que ahora el hijo suyo me tiene en poco. Usted no ha hecho más que criticar y ahora ha perdido su influencia sobre el muchacho. Lo que sí voy a hacer es que voy a orar para que otro ejerza una influencia en su hijo, a fin de que él conozca al Señor. Amigo oyente, tenga cuidado de que su propio corazón y su propia vida ejerzan una buena influencia sobre los demás. Continuemos ahora con los versículos 48 al 50. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Este hombre protestó porque no buscaba simplemente señales y prodigios. Él quería que su hijo fuera sanado. Y esto era lo único que le importaba. Jesús entonces respondió a la fe de este hombre y sanó al muchacho. Y eso es maravilloso, amigo oyente. Pero es una lástima que este padre no trajera a su hijo a la presencia de Cristo, pues esto era lo que realmente importaba. Vemos que la mujer samaritana, que había sido la mujer mala, trajo a los hombres y éstos se encontraron cara a cara con el Señor Jesucristo. Le es posible a usted, amigo oyente, tener influencia sobre otros, y es posible que otros tengan influencia sobre usted. Creemos que todo el mundo puede alcanzar a alguien, a ese que está fuera del alcance del predicador. El hecho es que nadie puede alcanzar a ese individuo, sino solo usted. Usted, amigo oyente, es quien tiene influencia sobre ese individuo. Cerciórese entonces de que la ejerza oportunamente. Y ahora los versículos finales, versículos 51 al 54, dicen, Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, y le dieron nuevas, diciendo, Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, Tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Es difícil estar exactamente seguro de la hora que Juan usa.
Según la hora romana, esto habría sido alrededor de las 7 de la noche. El padre esperaba que toda su casa conociera a Cristo. Cada uno tendría que ejercer una fe personal, pero este hombre había ejercido su influencia en ellos para Cristo. Esta es, pues, la segunda señal que hizo Jesús. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Continuando nuestro estudio en el Evangelio según San Juan, llegamos hoy al capítulo 5. Y en este capítulo tenemos un incidente maravilloso. Se trata de la curación del paralítico en el estanque de Betesda. Hasta cierto punto, este milagro es el punto decisivo en el ministerio de Cristo. Este fue el milagro que causó que los abuesos del odio comenzaran a seguir la pista de Jesús y que nunca cesaran de hacerlo hasta cuando le llevaron a morir en la cruz. Y para comenzar vamos a leer los versículos 16 al 18 y vamos a concentrar nuestra atención en este pasaje por unos momentos. Versículos 16 al 18 de este capítulo 5 de Juan. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta confrontación que tuvieron con Jesús fue en cuanto al día de reposo, y ellos nunca le perdonaron por lo que hizo en el día de reposo. Le odiaban porque él dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. El milagro que nuestro Señor hizo aquí realmente infundió un odio tal en sus corazones que los llevó hasta el asesinato. Lo odiaron porque hacía milagros en el día de reposo y porque se hizo igual a Dios. Y amigo oyente, no puede ser más claro que eso. Hay muchos que sostienen una teología liberal y dicen que la Biblia no enseña la deidad de Cristo, y no sabemos de lo que hablan estos hombres. O bien estas personas son totalmente ignorantes en cuanto a lo que la Biblia enseña, o bien son totalmente deshonestos. Es posible que usted no esté de acuerdo con Jesucristo ni con la Biblia, pero no podemos pensar en otra interpretación que se le pueda dar a estas palabras tan claras, haciéndose igual a Dios. Ahora, si eso no es reclamar deidad, entonces no sabemos cómo una persona puede expresarse para reclamarla. Volvamos ahora al principio del capítulo. Principia con una fiesta de los judíos. Ahora, ¿cuál es esa fiesta? Probablemente era la Pascua. Hay 3 grandes fiestas de los judíos. Allá en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16, leemos, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Las 3 fiestas son entonces la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Ahora, en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, encontramos la fiesta de la Pascua. Y en el capítulo 17 de este Evangelio encontraremos la fiesta de los tabernáculos. Y por eso muchos piensan que esta fiesta aquí era la de Pentecostés. Tenemos que confesar que realmente no sabemos. Pero creemos que es más probable que aquí se habla otra vez de la fiesta de la Pascua. Pero eso no es lo importante aquí. Comencemos pues la lectura con el versículo 1 de este capítulo 5 y leamos hasta el versículo 3. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. El nombre de este estanque era Betesda, que significa casa de olivos, o también se ha traducido como casa de misericordia. Tenía 5 pórticos. Adentro había una gran multitud. La expresión una multitud de enfermos quiere decir personas sin fuerza. Y fue por uno de estos pórticos que el Señor Jesús vino a este lugar, y cualquiera de los otros enfermos que había allí pudo haberse dirigido a él. Ahora, el 4º versículo de este capítulo no se halla en los mejores manuscritos. No deseamos entrar en una discusión en cuanto a esto.
A lo mejor muchos nos escribirán acusándonos de no creer en la infalibilidad de las Escrituras. Y amigo oyente, permítanos asegurarle que creemos con todo nuestro corazón en la infalibilidad de las Escrituras. Es por eso que enseñamos toda la Biblia entera. Pero creemos que sí hay tal cosa como la erudición fundamental y conservadora. Los eruditos creen que porque no aparecen los mejores manuscritos, que quizá fue colocado allí por un escriba como palabra explicativa. Creemos que esto puede ser verdad, pero si pertenece a las Escrituras o no es otra cosa. Para nosotros eso no es lo esencial, porque hay algo aquí que tiene mucha más importancia. Pero esta palabra aquí está a modo de explicación. Leamos pues el versículo 4 de este capítulo 5 de Juan. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esta es pues la explicación de la razón por la cual estaban todos reunidos allí. La creencia era que en ciertas ocasiones un ángel agitaba el agua. Ahora, personalmente creemos que muchísimas curaciones de tipo psicológico se registraron allí. Hay algunas personas hoy en día, así como había en aquel entonces, que están enfermas en sus mentes, personas ignorantes y supersticiosas. Hay muchos que van a los llamados sanadores divinos hoy en día y, según dicen, hasta se sanan. Pero siempre hay una duda en cuanto a si habían estado realmente enfermos. Otra pregunta es si continúan sanos permanentemente. El punto es que el Señor Jesucristo sí sana hoy en día, así como sanó cuando estuvo en la tierra, y el paralítico aquí no fue sanado por algún movimiento del agua. Hace algún tiempo nos escribió una oyente algo disgustada porque, según ella, dijimos en alguna ocasión que no creíamos que el Señor sanara hoy en día. Pero, amigo oyente, lejos esté de nosotros decir tal cosa, porque estamos completamente convencidos que el Señor Jesucristo sí sana hoy en día. Ahora, si el Señor sana hoy en día, ¿para qué entonces acudir a otra persona, cuando podemos ir directamente a Él presentándole nuestro caso? Bien, continuemos ahora con el versículo 5 de este capítulo 5 de Juan. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Nuestra atención se dirige ahora a un solo hombre. No sabemos si había estado al lado del estanque todo este tiempo o no. Había sufrido de esa enfermedad por 38 años y al parecer no podía moverse. Diríamos que el caso era el peor de los que había allí. Piense usted en la frustración que debe haber asediado a este pobre hombre. Si es que no había estado allí durante todos los 38 años de su enfermedad, por lo menos debe haber estado allí por algunos años. Debe haber tenido más de 38 años y, según dice aquí, su condición fue el resultado de su propio pecado. En el versículo 14, nuestro Señor Jesucristo le dice, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Usted bien puede imaginarse a este pobre hombre acostado allí, con los ojos puestos sobre el agua, esperando el movimiento del agua. Esperaría que de alguna manera u otra él pudiera ser el primero en bajar al agua y debe haberse sentido decepcionado una y otra vez. Estaba en una condición tan mala que los demás siempre se metían primero en el agua. Estamos seguros que él vio muchas curaciones allí. Pues bien, nuestro Señor sabía que él había estado enfermo por mucho tiempo y que por mucho tiempo había esperado al lado del estanque. Ahora fíjese usted cómo se acerca el Señor al enfermo. Leamos el versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Ahora esa es una pregunta algo extraña para un enfermo. Parece algo absurda, ¿no le parece? Ese no era el problema de este hombre. Por supuesto que él quería ser sano, pero el Señor le hizo la pregunta con dos motivos. En primer lugar, quería producir esperanza en el hombre. Su caso era desesperado y creemos que esa luz de esperanza se había ido de su vida dejándolo muy desesperado. En segundo lugar, y este es el motivo más importante, Jesús quería que este hombre quitara los ojos del estanque. Jesús quería que le mirara a él y por eso sorprendió al hombre. Creemos que este hombre nunca se había fijado en los otros enfermos que venían allí. Nunca miraba a otra parte, sus ojos estaban fijos en el estanque, de modo que nuestro Señor le sorprendió. Ahora, cuando nuestro Señor le preguntó que si de veras quería ser sano, creemos que el hombre normal y naturalmente reaccionó con una mirada que expresaba sorpresa. ¿Quién haría una pregunta como esa? Su contestación fue, claro que quiero ser sano. Pero ese no es mi problema. Lo que necesito es que alguien me meta en el agua.
La condición de muchos hoy en día, amigo oyente, es como la de ese hombre que vigilaba aquel estanque esperando que algo pasara. Nos atrevemos a decir que en estos días esa es la condición de todos nosotros. Estamos esperando. Piense usted en los muchos que hay en nuestras iglesias que esperan que alguna gran emoción les sobrevenga. Luego hay los que posponen hacer una decisión por Cristo. No están dispuestos a volverse a Él porque están buscando una emoción, están buscando que algo suceda. Otro grupo de personas hoy en día tiene los ojos puestos en los negocios y espera que algo suceda allí para enriquecerse rápidamente. Luego hay aquellos hoy en día que acuden a un individuo, han escuchado contar la experiencia de otros y están esperando que una cosa semejante suceda en sus vidas. Y entonces sufren una decepción bastante amarga. Muchos han sufrido esto y realmente son personas que provienen de toda clase social y de todo carácter. Pero todos están esperando con sus ojos puestos en alguna cosa u otra. Este es el problema. Desafortunadamente, tienen los ojos puestos en la cosa, en el individuo o en la experiencia. Permítanos, amigo oyente, hacerle una pregunta. ¿Está usted esperando que algo le suceda en estos días? Si usted nos cuenta lo que es, quizás no sería posible escribir su biografía. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, que estos cristianos allí en Tesalónica se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, que quitaron los ojos de las cosas allá en Tesalónica y se volvieron para servir al Señor Jesucristo. Estamos seguros que este hombre en el estanque miró hacia arriba con asombro de que alguien le hiciera esa pregunta. Continuemos ahora con el versículo 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Qué historia tan triste es esta que cuenta? Este pobre hombre, desesperado, impotente, sin casa ni hogar, triste, realmente está diciendo que si quiero ser sano. Claro que sí, pero no tengo quien me meta en el estanque. ¿Me meterás tú en el estanque? Ahora, en el momento en que el hombre puso sus ojos en el Señor Jesús, entonces sí que le sucedió algo. Leamos el versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Le mandó levantarse, a tomar su lecho y a andar. Debía entregar a otro su puesto allí junto al estanque, pero él debía tomar su lecho e irse, porque es seguro que no sufriría ninguna recaída. Continuemos ahora con los versículos 9 hasta el 13. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ahora, lo próximo que sucede es que los enemigos le acusan de llevar su lecho en el día de reposo. Bueno, esa era la prueba de que había sido sanado. ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, lo ridículos que eran estos líderes religiosos? Se turbaban porque llevaba su lecho en el día de reposo. Creemos que nuestro Señor se apartó de aquella gente de una manera milagrosa. El hombre en verdad no sabía quién era el que lo había sanado. Ahora leamos el versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Lo que realmente sucedió fue lo siguiente, amigo oyente. El Señor le sanó físicamente en el estanque de Betesda, pero allí en el templo sanó su alma. El pecado había causado la enfermedad del hombre. Recibió primero un cuerpo sano y luego un alma sana. Este hombre realmente llegó a conocer a Jesús. Ahora sí que le era posible decir quién es Él. Este paralítico esperaba y esperaba, vigilando el agua, pero un día pasó por allí Jesús, el Cordero de Dios, y le vio. Y el hombre también vio a Jesús. El hombre que no tenía fuerzas se encontró con el hombre omnipotente. La cosa que nos parece tan asombrosa aquí es que había multitudes en aquellos pórticos que se quedaron sin ser sanados. Y hoy en día hay multitudes también que no son salvas. ¿No está acaso dispuesto Jesús a salvarlas? Sí, pero lo que ocurre es que no han mirado a Jesús. Simplemente esperan, amigo oyente, esperan que algo suceda. Leamos ahora los versículos 15 y 16. El hombre se fue y dio aviso a los judíos,
que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Este fue el incidente que causó que aquellos sabuesos de odio siguieran la pista a Jesús. Ahora, cuando aquí dice los judíos, en realidad se refiere solo a los líderes religiosos de los judíos. Y aquí es donde empiezan a perseguir a Jesús y procuraban matarle. Continuemos con el versículo 17. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Cuando aquel hombre se hundió en el pecado, amigo oyente, al Señor Jesús y al Padre no les fue posible descansar en el día de reposo. Dios descansó después de la creación del universo físico, pero después de la creación del hombre no descansó porque el hombre se hundió en el pecado. Y una vez más, deseamos mencionar que trataban más y más de matarle, no solo porque violaba, según ellos, el día de reposo, sino también porque se hizo igual a Dios. Veamos el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Estos hombres nunca cesaron de procurar matarle hasta cuando se cruzaron de brazos bajo la cruz de Jesús. Y pasamos ahora a otro aspecto importante. Nuestro Señor ahora sigue haciendo 3 grandes alegaciones o declaraciones en cuanto a sí mismo. Y es sobre la base de estas alegaciones o declaraciones que podemos usar el versículo 24 de este capítulo 5 de Juan. Este es un versículo que se usa muchas veces, y nosotros también lo hemos usado al presentar el Evangelio. Pero aquí trataremos de juntarlo todo. Tenemos entonces la primera alegación o declaración. Leamos el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Señor Jesús está diciendo que Él es Dios, y que Él puede hacer lo que hace Dios. Hay una relación y armonía perfecta entre el Padre y el Hijo. Por eso, la acusación que lanzaron contra Él fue absurda. El Hijo no contradice al Padre, ni el Padre contradice al Hijo. Por eso, Jesús hace lo que hace Dios. Por eso Jesús puede perdonar los pecados. Luego sigue diciendo que hay una relación personal e íntima entre el Padre y el Hijo. Leamos el versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Tenemos luego la segunda alegación o declaración, pero la consideraremos en nuestro próximo programa, Dios mediante, porque nuestro tiempo para hoy ya se ha agotado. Radio Gracia y Paz, acompañándote cada día. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar, y orar, y orar, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar, y esclavos del pecado libertar. Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar, y orar, y orar, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar, hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar, y orar, y orar, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor.